Vamos allá. Hace unas semanas empezamos con la serie La Deidad, la Divinidad. Hemos hablado ya sobre el Padre, hemos hablado sobre el Hijo y hoy nos toca el Espíritu Santo. Y yo he invitado a una persona, ustedes saben, todos los que están conmigo aquí, todos los bendiciones. Bendiciones, Juliana, Dios me la bendiga. Dice Dios nos bendiga a todos y a usted, hermano pastor. Bendiciones, Juliana. Hace tiempo que no la veía, Juliana. Dios me la bendiga. Un abrazo poderoso. Todos los que están escribiendo sus peticiones, la voy a anotar y al final vamos a orar por ella. Así que no tenga miedo de escribir su petición para esta semana. Un saludo para todos los que están conectados, tanto aquí en Connecticut, Massachusetts, Colombia, donde quiera que estén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien. Hoy tenemos el tema del Espíritu Santo y ustedes saben que yo he invitado a muchas personas, pastores, laicos, tanto hombres y mujeres, y siempre cuando yo invito a alguien lo considero muy especial para mí. Pero nuestro invitado de hoy es de los míos, es de los míos, y uno de los pastores que yo admiro, que trabaja en nuestra asociación, y con los que realmente, y con quien realmente he penetrado, he desarrollado una amistad. Y yo sé que muchos de ustedes que están conectados aquí lo han visto, lo han escuchado, y desde que lo vean van a sentir un gozo en su corazón, porque eso es lo que refleja. Así que nuestro invitado por haber, Pastor Eric Almodóvar. Pastor, bendiciones. Saludos familia, estamos aquí con buena disposición, con mucho amor y esmero, dispuesto a poder facilitar y aportar un conocimiento previo a las preguntas que me hagas. Gloria a Dios. Sabes que me siento muy feliz de tenerte aquí en nuestro programa de hoy. Qué bueno que aceptaste. Yo sé que el pastor Almodóvar es un hombre ocupado. Deje a los que están aquí que quizás no te conocen. El pastor Almodóvar está trabajando en el distrito en donde yo estaba antes. Tiene la iglesia de Lawrence. Estoy hablando de Massachusetts, de Lawrence, Lowell, Saugus y recientemente un grupo que va a incendio, Linfield. Háblanos un poquito más de cómo van las cosas allá en el distrito, cómo va Linfield, cómo va el movimiento del distrito, cómo va todo. Eso es así, mi hermano. Estamos aquí con mucho amor, agradecido de Dios por la oportunidad que me da de poder entrar en estas iglesias. Usted preparó el terreno, Dios lo usó a la medida y las capacidades y los dones que Jesús le había dado. Entonces, de la misma forma, le hemos dado continuidad, solamente que cada uno, pues, ser un ente aparte. El Espíritu Santo utiliza unos dones que tal vez estoy en desarrollo, otra visión, pero dentro del contexto de crecimiento de iglesia, pues nos sentimos muy contentos porque esa mecha y esa llama que se encendió allí a través de su ministerio la hemos mantenido y esperamos por la gracia del Señor darle continuidad para que la obra de Dios siga expandiéndose y siga siendo de bendición acá en la periferia de Massachusetts, así como usted cuando llegó a Connecticut habían unas expectativas y ha podido lograr ensanchar el territorio, porque pues Dios siempre nos llama para ensanchar y le damos gracias a Dios porque tuvimos siempre unos precursores que nos ayudaron a preparar ese terreno. Así que yo tuve el privilegio de tenerlo a usted y por eso estoy aquí, porque en otros lugares dicen el pastor se fue y ya no hay contacto. A mí me gusta que mis hermanos iglesias de Loren, Lowell, Sogos, Linfield hagan referencia a Anthony Galán en las aportaciones que hizo. Cuando se habla de Linfield, ya Galán había preparado los pequeños cimientos. Ya cuando yo llego ya se venía hablando de esta obra allí en Linfield, de lo mismo allí en la zona de Sogos. Por lo tanto, pues es lindo cuando los colegas mantenemos ese quiasmo, esa unidad, estamos entrelazados desde principio hasta fin. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un gozo y tú lo sabes, Pastor, desde que me enteré que tú estabas allí, ibas a trabajar en el distrito, porque para mí, yo me fui de allí y lo llevé en mi corazón. Son gente que yo amo, aprendí a querer, amar, a trabajar juntos, llorar y reír, y saber que iban a quedar bajo tu cuidado, primeramente el cuidado de Dios y luego
para mí fue un gozo, porque de verdad tremendo. La obra, especialmente con Leadford y todas las iglesias, empezaste poderoso. Y eso no es por testimonio tuyo directamente, sino por testimonio de la iglesia con la que tú estás trabajando. Muy bien. Vamos allá, vamos a aprovechar el tiempo, no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que cubrir, así que vamos a ver si Pastor tiene compromiso a las 8, así que vamos a finalizar a las 8, pero yo sé que lo que vamos a compartir esta noche va a ser de bendición, así que acomódese allí, abra su Biblia y vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar a profundidad sobre el Espíritu Santo. Primera pregunta, Pastor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primeramente, para ti, ¿qué impacto ha tenido el Espíritu Santo en tu vida? Y quisiera también que definas al Espíritu Santo, quién es bíblicamente. Hay personas que dicen, el Espíritu no es Dios, es un soplo, es una fuerza que emana de Dios, alguna energía. Entonces quisiéramos empezar por ahí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Saludos a todas las personas que se encuentran en esta hora conectados con este maravilloso programa que con mucho amor el pastor Galán le ofrece a su distrito y a todas las personas que a lo largo de su ministerio ha podido pastorear. Y pues venimos aquí para hacer esta aportación. El Espíritu Santo, familia, es clave, vital. Elena White dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo del Pentecostés, que estamos en la dispensación del Espíritu. Decir que estamos en la dispensación del Espíritu es que esta es la era, la época, el periodo, el tiempo del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es muy importante porque nosotros como cristianos tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. No es lo mismo saber del Espíritu Santo que conocer al Espíritu Santo. Yo voy a tratar de presentarle muchos versículos para que ustedes apunten, los tengan como referencia y puedo llegar a 20, 30 pasajes bíblicos, pero sin embargo, la teoría es linda, pero si no lo conoces, se va a quedar en teoría. El Espíritu Santo para mí es una persona, es mi amigo, es mi compañero. Yo hablo con el Espíritu Santo. La religiosidad y la tradición cristiana de edad media, con influencias unitarias, han despegado al Espíritu Santo de una relación personal. La Biblia habla que los personajes de la Biblia tenían comunicación con el Espíritu Santo, así como la tenían con Jesús y con el Padre. Entonces, hemos secuestrado al Espíritu Santo. Es el Dios no conocido del adventismo, en el aspecto de que en la liturgia nuestra muy poco se habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo estoy aquí en esta querida mañana para hacer defensa de mi amigo el Espíritu Santo. Yo hablo con él, yo entrego mis pensamientos a él y próximamente, pues, pastor, le puedo seguir dando una reseña de por qué yo defiendo y hago defensa del Espíritu Santo. La pregunta que usted me hizo, pastor, era el Espíritu Santo que era para mí, es mi amigo, es mi consejero. Tengo una relación con él. Cuando oro a él, oro al Padre, oro al Espíritu, sigo el protocolo si tengo que hacerlo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, envía tu Espíritu Santo, ven a mi vida, enciende esta llama, Espíritu, mi cuerpo es tu templo, Espíritu, séllame para la redención, Espíritu, tú conoces las luchas que yo llevo en mi pensamiento, porque si tú escudriñas lo profundo de Dios, también puedes escudriñar lo profundo en mi vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo para mí es un compañero, es el pastor silencioso de la iglesia, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y por lo tanto, eso es muy importante porque cuando tú logras entender la importancia del Espíritu Santo, tu vida es otra, amigo y amiga. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de los oráculos sagrados de consagración, ¿cómo es posible que decimos, soy una persona consagrada, vivo una vida espiritual y no conozco al Espíritu Santo? Es contradictorio porque el Espíritu Santo es el único que provoca en nosotros espiritualidad. Es el que vence al enemigo en una guerra espiritual. Si Satanás te ataca y sus ángeles te atacan, la única defensa que tenemos es espiritual. Por lo tanto, tiene que ser el Espíritu Santo. Y basado en eso, no es lo mismo conocer del Espíritu Santo
que conocer al Espíritu Santo. Yo he venido en esta mañana para decirles a ustedes que la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, no lo deja meramente como un aliento o como un viento. La palabra ruá en el Antiguo Testamento, la palabra neuma en el Nuevo Testamento, en hebreo Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento, que quiere decir espíritu, que quiere decir soplo, que quiere decir aliento. Sin embargo, cuando la Biblia dice que el espíritu es aliento, que el espíritu es un agente que da vida, es en el contexto de su función. El Espíritu Santo no es un internet espiritual como Google que da información, Google que ayuda a las personas a moverse de aquí para allá, pero Google no tiene personalidad. El Espíritu Santo no es Google. El Espíritu Santo es una persona. Y desde el comienzo de la creación, la Biblia nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y la palabra en el griego es que ese espíritu revoloteaba sobre las aguas, tenía movimiento. El Espíritu Santo está en una función de dar vida, en ese compañerismo trino del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la vida. El Espíritu Santo es una persona que está en la obra de la creación juntamente con el Verbo, por quien fueron creadas todas las cosas. Coopera con Jesús en la creación y coopera con el Padre. De la misma forma, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que da aliento. Eso está en Salmos 104:30. La Biblia dice también que el Espíritu Santo nos da redención. Ezequiel 37:9-14 dice que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y convierte un corazón de carne y convierte un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. La Biblia nos habla a nosotros en Juan 3, versículo 3 al 5, que el que no naciere del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos, porque el Espíritu produce redención. Es una persona que así como creó en Génesis capítulo 1, en Juan capítulo 3, habla de la regeneración. Nosotros le llamamos a eso el nuevo nacimiento, el regénesis. Él puede recrear la vida del ser humano. Entonces el Espíritu Santo, por eso hay que conocerlo, por eso hay que hablar con él, por eso hay que darle bienvenido Espíritu Santo todos los días. Inclusive hay un libro que tengo aquí en mi frente, lo he leído 3, 5, 6 veces. Todo adventista debe de tenerlo, todo adventista debe de por lo menos leerlo una vez en su vida. Narra la historia bíblica, la historia de los apóstoles, la historia de los pioneros, de la necesidad que tuvo la iglesia primitiva. Se titula La mayor necesidad del adventismo. El derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando usted abre las páginas de este libro y comienza a trazar la historia, usted se va a percatar, familia, de lo siguiente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo llegara a sus vidas y se convirtiera en una persona como Jesús quería, porque Jesús dice, yo me voy, pero después de mí viene el otro, el Consolador, el Espíritu Santo, el que va a venir a darle continuidad al plan de la redención, porque yo siempre he trabajado con el Espíritu siempre ha estado. El Espíritu no es meramente un viento, el Espíritu es una persona, tiene forma, es un ser. Son las mitologías antiguas que se han metido hoy en la iglesia. Son antiguas herejías disfrazadas de doctrinas modernas que quieren decir no, que el Espíritu es una fuerza, que lo espiritual no tiene forma. Eso es mentira. El Espíritu Santo tiene forma. El Espíritu Santo es una persona. El Padre tiene forma, es una persona. Ahora que no tengamos el conocimiento de cómo es la forma, eso no lo tenemos porque es un misterio. Pero tiene forma. Jesús es el que tiene la forma humana, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, no son fuerzas magnéticas, ni son Google cibernéticos, son personas. Y por lo tanto, cuando los apóstoles supieron que Jesús ascendió al cielo, quedó el Espíritu Santo aquí en la tierra como el alós, el otro de la misma clase, el Consolador. Mira las palabras lindas que la Biblia utiliza para el Espíritu Santo. Le dice el Consolador con pronombre y todo, pronombre de persona, el Consolador. El Espíritu Santo es una persona. Y por eso estoy aquí, para hacer defensa de esa persona. Es el Dios desconocido. ¿Por qué? Porque hablamos del Padre, hablamos del Hijo y gloria a Dios. Pero yo quiero decirle, antes de darle continuidad a lo de los apóstoles ahí en el retiro espiritual de los 10 días, miren, hermanos y amigos, usted sabe cómo yo logré romper ese enigma religioso, tradicional, que no es bíblico, que en este libro me ayudó a entender que sí puedo hablar con el Espíritu Santo, que es bíblico, que el Espíritu de profecía y que la Biblia también lo demanda. Miren, familia, que al Padre, que al Hijo no le dé envidia que usted hable con el Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo no le da envidia que usted hable con el Hijo, y que al Hijo no le da envidia que usted hable con el Padre, que los tres son uno, que su gobierno es entendido, que el trono de la gloria compartido en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que este reino, que esta deidad, que esta Trinidad no están en competencia uno con otro, que usted puede mantenerse en una amistad y hablarle a Jesús y hablarle al Espíritu y hablarle al Padre. Por eso allí en la carta de Evangelio según San Juan dice: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y el Espíritu está en mí. ¿Qué quiere decir está en mí? Es que están entrelazados uno con el otro en la unidad eterna coexistente divina de Padre y Espíritu Santo, y por lo tanto no hay tal cosa como envidia, competencia, o tal cosa como irreverencia porque hablaste a Cristo y no le hablaste al Padre. Cuando yo rompí esos esquemas, le dimos al Espíritu Santo, como a la iglesia primitiva, le dio al Espíritu Santo el protagonismo que merecía. Le dije al comienzo que Elena White dice en Hechos de los Apóstoles que estamos en la dispensación del Espíritu. Por lo tanto, en los énfasis marcados en los escritos de Elena White, mensajes selectos, oye los testimonios, testimonio para los ministros, hay unas referencias poderosas al Espíritu Santo, al igual que el deseo de toda la gente. Dice que el Espíritu Santo es divino, que es la tercera persona de la Trinidad, dice que es parte del trío celestial. Elena White, defensora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su esposo era antitrinitario, porque Uriah Smith era antitrinitario, y por lo tanto no creían en el Espíritu Santo como una persona. Pero Dios revela a esta mujer, el don profético se manifiesta y le muestra escrituralmente que la tradición cristiana no estaba equivocada, que el Espíritu Santo era divino, pero que tenían que tener ahora no solamente el conocimiento de la tradición cristiana e histórico, sino una relación íntima con el Espíritu. Y miren, en este libro, La mayor necesidad del adventismo, nos enseña a nosotros que hay 12 maneras de nosotros tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles entraron en el aposento de allí, aposento alto, en ese retiro espiritual de 10 días, dice que ellos se reunieron a esperar la promesa. Entonces, el Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo es una persona, es una promesa. Señor, yo quiero esa promesa. Visítame con esa promesa, porque tú le darás la buena dádiva a todos aquellos que lo pidan. El Espíritu es un regalo del Padre para la humanidad. Yo le digo, él está listo para darte redención. Nosotros estamos sucumbidos a una naturaleza pecaminosa, una depravación total, destituidos de la gloria de Dios, y el único que nos puede acercar a la presencia del Padre es nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo. Arminio, el reformador, creó un concepto conocido como la gracia previniente. La gracia previniente es la obra del Espíritu Santo que nos hace a nosotros despertar el libre albedrío para elegir por Cristo, porque el ser humano sin el Espíritu Santo no puede elegir nada bueno, pero el Espíritu Santo es el que toca el corazón y nos ayuda a ver el amor inmensurable de Jesús para despertar en nosotros ese deseo. Por lo tanto, esa es la promesa que Dios le dice al ser humano: no te voy a dejar huérfano. Por eso Jesús fue enfático: después de mí viene el Espíritu Santo, y Él no los va a dejar huérfanos. Él los va a convencer de pecado, de juicio. Él los va a convencer. En la obra del Espíritu Santo es convencernos, es hablarnos, dirigirnos, despertar la conciencia, activar al ser humano para que tenga una comunión con el Padre. De la misma forma, dice aquí en este libro que ellos humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted tiene que caer en esa guía espiritual, en ese arrepentimiento, en esas lágrimas. Cuando uno está en el Espíritu, uno no tiene miedo a llorar. Muchas veces nosotros, familia, hemos tenido un problema muy grande, y el problema de nosotros es que verdaderamente nos encontramos sin esa comunión. Nos encontramos sin esa comunión. Cuando uno está en el Espíritu, uno no tiene miedo a llorar. Uno habla con el corazón en la mano. Uno se enfrenta ahí frente a Dios. Le dice: Señor, me vacío de mí y me lleno de ti. Por eso Dwight Lyman Moody, el gran predicador, el conquistador de las almas, que sobre 500,000 almas aceptaron a Jesús en su ministerio evangelístico en Estados Unidos y Europa. Y Moody decía que el ser humano es una tinaja rota y que necesita todos los días llenarse del Espíritu Santo, porque te llenas hoy, pero como es una tinaja rota, mañana te vacía nuevamente. Y él decía: todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Martín Lutero, el reformador,
Ese nada más dijo. El Espíritu Santo no es cualquier espíritu. El Espíritu Santo no es un espíritu chocarrero. El Espíritu Santo no es un espíritu por allí que divaga en el aire, como lo puede presentar la nueva era, el espiritismo. No, el Espíritu Santo es Dios. No es cualquier espíritu. Él es Dios. Es coeterno con el Padre. El Espíritu eterno, como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, es eterno. Y ese espíritu, dice la Biblia, que ellos humillaron sus corazones. Tenemos que humillar el corazón. Dice que ellos confesaron su incredulidad. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te convence de pecado. Tú confiesas tu pecado. Tú dices, yo fallé. Tú no estás tapando pecado. Tú no vives hipócritamente. Tú estás transparente delante de Dios y te humillaste delante de Dios. Como David, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor. Lávame más a fondo de mi maldad. Y Salmo 51 en adelante. Por eso en el Pentecostés dice que ellos recordaron las palabras de Jesús. Cuando uno está en el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Es una manera que el Espíritu Santo está en tu vida. Pero queremos Espíritu Santo hablar lenguas, brincar, mover el cuello, manifestaciones emocionales. Pero una de las muestras más lindas de que el Espíritu Santo está en tu vida, amigo y amiga, es que tú recuerdas las palabras de Jesús. Es que tú recuerdas las palabras de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el que inspiró la palabra es el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, no por voluntad propia ni inspiración privada, sino dirigidos por el Espíritu Santo, escribieron las Escrituras. El Espíritu Santo es protagonista en las Escrituras. Y entonces, si tú quieres ser espiritualmente una persona enriquecida y caminar cerca de Dios, el Espíritu Santo tiene que venir a tu mente, porque fue el que, y te tiene que llevar a las Escrituras, porque fue el que inspiró las Escrituras. Es que es antagónico decir, yo voy a crecer espiritualmente y no hablo con el Espíritu Santo y no tengo una relación con el Espíritu Santo y no leo la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Es antagónico. Necesitamos el Espíritu. Y por eso le dije, es el Dios desconocido. Pero cuando usted rompe ese esquema y usted sus ojos unta el colirio espiritual del Espíritu, su vida es otra. Hay una matutina que también quiero compartirla con ustedes, pero termino diciéndole 3 puntos más. De los 12 quiero 3 más. Dice que ellos decidieron compartir a Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió allí en el aposento alto, ellos dijeron, tenemos que compartir a Jesús. El Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Es tanto que tenemos de Dios que no podemos quedárnoslo. Tenemos que darlo con otros. Ellos comenzaron a orar con más fervor. El Espíritu, cuando llega a tu vida, te pone a orar. En vez de alejarte de Dios en tu crisis, te acerca más a Dios. El Espíritu Santo te muestra, el Espíritu Santo te adelanta en el tiempo. Y dice, óyeme, ¿cómo tú estás superando esta prueba? Es que el Espíritu me mostró, me adelantó el tiempo. No soy profeta, pero como estoy en una relación íntima con el Espíritu, Él me dice, hijo, como José tuvo 2 hijos, uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. Manasés quiere decir Dios olvida y Efraín quiere decir Dios hace fructificar. Ya Dios te ha sanado, ahora Dios te va a hacer fructificar. Y verdaderamente el Espíritu te muestra cómo Dios te va a hacer fructificar y Dios te va a dar una temporada de Efraín. Y el Espíritu te va llevando, el Espíritu te va guiando. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es una guianza, es un compartir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en mí. ¿Cómo Cristo vive en mí? Es la tercera persona, es el Espíritu Santo que comparte a Jesús, que llena tu vida de Cristo, misina tu sin forte. Te llenas poderosamente de Jesús. Ellos alababan a Jesús con cánticos, ellos confesaban sus pecados, ellos contemplaron el amor de Dios, ellos se aferraron al don impartido del Espíritu Santo. Ellos repetían las verdades unos a otros para confesarlas, para recordarlas. Ellos estaban ahí, repetían estas verdades, meditaron en la vida de Cristo. ¿Sabe? Todo esto, esos 12 pasos, ellos lo hicieron y tuvieron una relación maravillosa. Así que si usted quiere conocer del Espíritu Santo, este libro escrito aquí por Ron Closet es maravilloso. La mayor necesidad del adventismo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y él ahí una definición bonita, porque nosotros decimos necesitamos todos los días un bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos un bautismo del Espíritu Santo, lo que queremos decir es un derramamiento fresco diario del Espíritu Santo. Y miren qué maravilloso. Aquí tengo una matutina que la mandé a comprar
en eBay, ya no se vende ninguna ABC adventista, no la vas a encontrar, pero la puedes conseguir en eBay. Y conozco varias personas que les he recomendado, se la recomendé a Pedro Méndez, se ha recomendado a pastores, a miembros de iglesia, después de un sermonazo acerca del Espíritu Santo, un seminario acerca del Espíritu Santo, le digo, hermano, este manjar está escrito en estos libros. Usted quiere tener información, usted quiere conocer el Espíritu Santo, mira este libro que tengo para ti. Se llama nada más y nada menos Bienvenido Espíritu Santo, escrito por el pastor Gary Williams, que fue el fundador del ministerio Casas de Esperanza, y también el poder trinitario que resalta la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta matutina, familia, todos los días, 365 versículos del Espíritu Santo. Desde Génesis al Apocalipsis. En Apocalipsis termina diciendo, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Es que el Espíritu habla. Es que el Espíritu dice, ven conjuntamente con los creyentes, ven es el Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Esta matutina le va a ayudar grandemente. El tiempo ha transcurrido. Yo solamente he querido darle aportaciones, herramientas que ustedes puedan tener. Y hay un libro que no puedo enseñárselo porque no lo tengo en páginas, pero lo tengo aquí frente a mí. Que es un libro monumental, se puede conseguir en PDF, en nada más y nada menos en internet, se llama La Trinidad, es un libro adventista, y si usted consigue este libro, La Trinidad, hay unos capítulos monumentales que explica de forma teológica profunda lo que es en sí el Espíritu Santo y cómo contestarle a aquellas personas unitarias que solamente creen que Dios es el Padre, o al modalismo que cree que Dios en una temporada es Padre, en otra temporada es Hijo y en otra temporada es Espíritu Santo, pero que no es en persona, sino que es en manifestación. Esas son herejías de la antigüedad, herejías del tercer siglo con el montanismo, herejías que surgieron a mediados de la Reforma. Hoy día nuevamente surgen lo que también se le conoce como arianismo antiguo en nuevas religiones. Pero familia, ya eso está escrito, ya la defensa de la fe fue estipulado, ya fueron consideradas como herejías o falsas doctrinas. Y por lo tanto la doctrina de Cristo siempre se ha preservado desde el credo de Nicea, que resalta al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios. Pero ¿qué sucede? Se conoció mucho acerca de la teología de Jesús, que fue el mayor énfasis, defender la divinidad de Cristo, y también la del Espíritu, pero el Espíritu más o menos allí divagando, sentado allí en la banca en la espera de que la iglesia lo busque. Pero yo quiero decirle, familia, que nosotros los adventistas hablamos de la lluvia tardía, y yo estoy siguiendo esta secuencia. El pastor me dejó unas preguntas, no sé si él me las iba a hacer o tengo que yo misma hacerla. Estoy siguiendo la secuencia de las preguntas, por eso ven que estoy de un tema hacia otro. Pero la pregunta de la lluvia tardía, la gente habla de la lluvia tardía. La lluvia tardía comenzó en el 1888 con un mensaje de justificación por la fe que Dios quería que el movimiento adventista predicara. Pero la iglesia adventista tuvo una oportunidad desperdiciada, porque el énfasis marcado en la ley de Dios y los mandamientos y en la salvación por obra se metió tan y tan adentro dentro del movimiento que procrastinó o postergó en lo que era una lluvia tardía para que Jesús viniera en esos días. Si usted estudia la historia del adventismo en esos días, hubieron muchos debates acerca de justificación por la fe y el concepto de la santificación, igualdad en los mandamientos, y todo esto fue postergando. Entonces, los pequeños avivamientos que estaban surgiendo en el área de Lancaster, Massachusetts, en la zona allá de Battle Creek, Michigan, en la zona de California, en Australia, estaban surgiendo avivamientos adventistas. La iglesia estaba en el periodo de oración, el Espíritu Santo estaba tomando control, pero líderes, administradores, laicos y pastores que apreciaban más el concepto del carácter y más el concepto de santificación, el concepto de justificación por la fe, pensaban que eso era igual o predicar lo que mismo siempre predicaban, y pues querían un mensaje distintivo y no volver a unos mensajes como hablar del amor de Jesús y la justicia de Cristo. Y todo eso fue trayendo discusiones y todo. El problema es que Elena White enfatiza, mira, es que cuando tú
tú levantas al Cordero, el Espíritu Santo se glorifica. Y perdieron que el Espíritu Santo se glorificara y hiciera una obra de avivamiento, no como estaba haciendo en un grupito allá y un grupito acá, sino que se cumpliera lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que ese cuarto ángel iba a cubrir la tierra con su gloria. Y el movimiento adventista, Dios estaba preparándolo, ¿para qué? Para que surgiera un avivamiento en todas las partes donde se estaba predicando, pero había una resistencia, y esa resistencia la vemos hoy día. Vemos los hermanos enfatizando tanto en la salvación por obra, descuidando el concepto de hablar de Cristo, del Espíritu, una espiritualidad centrada en el Espíritu Santo, en una humillación, en una entrega, en un reconocimiento de la necesidad de Cristo. Una de las verdades presentes que tanto nosotros hablamos de que si verdad presente y verdad presente, y enfatizamos que si el Papa, y enfatizamos en nosotros la inmortalidad del alma, y enfatizamos, mis hermanos, en el sábado, en el juicio investigador, en el santuario. Y hablamos que decimos, bueno, dije una o dos que no son verdad presente, pero los hermanos en su ignorancia o descuido espiritual o desconocimiento o engaño, pues piensan que tal vez esas que mencioné tal vez son verdad presente una que otra, pero hay otras que son ya pilares. Y esos pilares, pues sabemos, está el santuario, está la inmortalidad del alma, está el regreso de Cristo, está el juicio investigador, eso está claro. Pero dentro de esas verdades presentes, la más que resalta, la que tiene el fundamento, la que tiene el lustre, es la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe es el cambio del carácter del ser humano. El carácter del ser humano, cómo el ser humano puede heredar el reino de los cielos y tener un carácter idóneo para el cielo y cambiar su vida y su naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina y que Cristo viva en su vida. Eso es justificación por la fe, los méritos de Cristo impartidos al ser humano, imputados al ser humano. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de justificación por la fe, el protagonista en cambiar la vida es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que hablar de justificación por la fe y hablar del Espíritu Santo sin descuidar tal vez estos temas valiosos que son pilares, como la reforma pro salud, como el sábado, como el advenimiento de Cristo, la inmortalidad del alma. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos al Espíritu Santo y hablamos de lo otro, enfatizamos en cosas superficiales. Y eso fue lo que pasó en 1888. Las doctrinas por encima de la justificación por la fe, no. De la transformación del espíritu, no. Y entonces, mis hermanos, el mensaje es que la lluvia tardía comenzó, pero no ha terminado. Y nosotros cuando hablamos del fuerte pregón, estamos hablando de esa culminación del último Pentecostés, de Dios en la tierra con su iglesia, que alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Y yo espero, mis hermanos, que nosotros podamos ser parte de ese último Pentecostés, resaltando a Cristo, muriendo al viejo hombre, diciendo, Espíritu Santo, ven a mí. Miren, en la Biblia, en Hechos capítulo 5, aparece un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Estaban en la iglesia, eran miembros de la iglesia, pero decidieron mentirle al Espíritu Santo. Y Pedro le dice, no han mentido solamente al Espíritu Santo, sino que han mentido a Dios. Estando en la iglesia le están mintiendo a Dios. Estando en la iglesia van en contra de la voluntad del Espíritu. Estando en la iglesia resisten la movilización del Espíritu. Miren, mi hermano, por eso cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia que el pastor pastoreaba, mi énfasis es espiritualidad. Quiero hermanos más consagrados. Quiero hermanos buscando el rostro de Dios. Quiero hermanos que conozcan el Espíritu Santo. Y rápidamente le presenté la matutina y le dije, hermano, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar donde nosotros tenemos que llevar. Y el Espíritu Santo va a convencer donde tiene que convencer. Y el Espíritu Santo va a salir con nosotros a la calle. La iglesia está activa y el Espíritu Santo está activo. Nosotros somos provocadores del Espíritu Santo. Si Pedro no hubiera salido a las calles de Jerusalén el día del Pentecostés, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Pedro tuvo que salir a las calles, Pedro tuvo que predicar, pero como Pedro estaba en oración porque venía de un aposento alto donde se cumplieron las 12 cualidades, entonces estaba lleno del Espíritu y hablaba, dice, y abriendo la boca, y cuando abría esa boca, lo que salieran palabras del Espíritu, y venía el Espíritu y lo respaldaba. La iglesia allí de donde se encuentra el pastor allí en Conérico, mis hermanos y amigos, tenemos que tener una relación con el Espíritu. La Biblia nos habla de que el Espíritu Santo, hay un pasaje bíblico poderoso, pastor, uno de mis favoritos,
Me lo sé casi todo lo que por la matutina llevo allí dándole duro 2 años y ya la estoy haciendo aquí en este segundo año y me encanta. Y todos los días estoy aprendiendo un versículo nuevo y personajes en la historia que vivieron poderosamente en el espíritu, como John Knox, como David Livingstone, como nada más y nada menos Martín Lutero, como Juan Calvino, Guillermo Farel, Félix Melanchthon. Todas estas personas reformadores, los moravos, Juan Wesley, recibieron porciones del Espíritu Santo y sobre todo mi favorito, Evan Roberts, porque Evan Roberts estaba en Gales y Evan Roberts fue a las montañas de Gales, era un pastor laico, no era pastor senior, era laico. Y fue al monte y le dijo, hermano, vamos al monte a orar. Gales se está perdiendo, aquí hay una depravación social tremenda, yo quiero que la iglesia despierte. Y se fue al monte a orar. Y miren, mis hermanos, surgió el gran avivamiento de Gales. Y usted va a la historia del cristianismo y los avivamientos. Hubo avivamiento en Gales. Ese avivamiento de Gales trajo repercusiones o réplicas para traer el avivamiento del Espíritu Santo de Estados Unidos, el gran despertar. Imagínense, hermano, imagínate que ahí en Connecticut las iglesias del pastor Galán tengan una visitación poderosa del Espíritu Santo, los hermanos tengan el Espíritu los guía, no están usando el Espíritu como maniobra, porque hay gente que usa el Espíritu y dice, no, el Espíritu Santo me dice, ¿para qué? Para hacer lo que le da la gana, para chantajear, para criticar, para juzgar, para hacerse lo más santo. El Espíritu Santo no opera así. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae unidad a la iglesia y que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, dice. Porque Él es todopoderoso, el Espíritu Santo, y dice que reparte los dones como Él quiere. Ahí habla de la soberanía del Espíritu. Entonces, uno de los versículos favoritos que me encanta a mí del Espíritu Santo es allí, mano, y le hablo esto aquí de memoria, le digo aquí fluido, he estado pensando en esto, porque esto no es que me preparé un sermón para hablarle a los hermanos del Espíritu teológicamente, que lo pude haber hecho. No, yo estoy hablándole de mi experiencia, mi conocimiento, porque todos los días lo tengo en cuenta, porque a veces llamo 3 o 4 hermanos que están en la misma línea del Espíritu y entonces con ellos yo me lleno porque ellos me recuerdan, porque yo les cito lo nuevo del Espíritu, lo que el Espíritu nos habló. Pues esto es otro nivel, hermano. Esto para mí es otro nivel. Esto es otro nivel. Yo estudié teología, tengo maestría ya a punto de terminar y todo eso en teología. Pero esto es otro nivel. Yo tomé hace un semestre atrás una clase de espiritualidad con Josney Rodríguez, el secretario ministerial de la División Interamericana, y él también aportó en esa clase de espiritualidad que había que hablar del Espíritu Santo. Elena White lo dice, dice que le damos muy poca importancia al Espíritu Santo, dice el Espíritu de Profecía. Y hay una cita del Espíritu de Profecía, dice que él tiene un poder vitalizador para darle un golpe eléctrico al ser humano, para vitalizarlo. Y yo, wow, un golpe eléctrico para que el ser humano, yo quiero saber más de eso, yo quiero recibir ese golpe eléctrico, que el Espíritu Santo me vivifique. Y esa clase, 2 semanas intensas, 6 horas diarias, me despertaron el entusiasmo, mis hermanos. Pero el versículo que yo quiero que ustedes puedan tener en cuenta es Efesios capítulo 1, 18, que dice, por el poder supereminente de su grandeza, el poder supereminente de su grandeza. Mira cómo Pablo describe al Espíritu Santo, poder supereminente de su grandeza. Resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, cuando tú vas al griego, ahí aparecen 7 palabras hablando del poder del Espíritu Santo. Usa la palabra poder, usa la palabra energía, usa la palabra reino, autoridad, dominio, potestad. Están todas entrelazadas, supereminente grandeza de su poder, resucitándole a los muertos y todo esto y dándole autoridad. El Espíritu Santo, mis hermanos, trasciende. El Espíritu Santo es el que sella a la iglesia, la va a sellar en su frente. El Espíritu Santo quiere llegar a tu vida, quiere ser tu compañero y habitar en ti porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Déjalo entrar para que tú disfrutes la vida. Pastor, el tiempo avanzado, quería ir aterrizando, diciéndole gracias, y si tiene alguna pregunta, pues aquí estamos, pastor. Me emocioné. Poderoso, poderoso. María, déjame ver, María Díaz dice que ella tiene esa matutina que presentaste. ¿Podría, pastor, presentarle el título nuevamente para los que están aquí viendo, puedan buscarla en eBay, porque ya no se consigue? Así se titula Bienvenido Espíritu Santo. Y también sí, Gary Williams. Gary Williams es el autor. Y también el libro, pastor. El libro yo lo he leído. Sí. Lo recomiendo también, poderoso. La mayor necesidad del adventismo no es dinero, es el Espíritu Santo.
Ahí estamos. Así que ahí está el libro también. Varias cositas brevemente. Antes de despedirnos, yo quisiera, pastor, que ore por nosotros. Le voy a mencionar una lista breve de peticiones y le voy a pedir que ore en general por esas peticiones. Varias cosas que ustedes que están allí en su casa deberían de anotar, tener en cuenta que el pastor mencionó esta noche. Llamó al Espíritu Santo al pastor silencioso. ¿Saben quiénes son los que lo oyen? Los que prestan oído. El mundo, el enemigo, las atracciones, las tentaciones está voceando. Guerra, problemas, división, odio. Usted tiene que hacer silencio para escuchar al pastor silencioso, al Espíritu Santo, que quiere hablarnos todos los días. También el pastor mencionó Dios, un Dios no muy conocido. Oh, sí, se habla mucho de esto, de aquello, profecía, aquí, allá, doctrina, pero se habla muy poco del Espíritu Santo. Investigue, lea esos libros que le estamos recomendando, esa matutina, ese libro, búsquelo, lea, escuche, escudriñe y tenga una relación, porque algo que me gustó del pastor Almodóvar es que el pastor Almodóvar es muy práctico. Y quizás si yo hubiera invitado a otra persona, hubiera hablado de teoría y filosofía, pero el pastor nos presentó esta noche un Espíritu Santo real, genuino, personal. Es un amigo que está ahí contigo, donde quiera que tú estés, en tu cuarto, en tu casa, en tu auto. El Espíritu Santo está contigo ahora y va a estar contigo siempre. También nos mencionó que el Espíritu Santo se mueve. En Génesis se movía sobre las aguas y se sigue moviendo. Si una iglesia no se mueve, le hace falta el Espíritu Santo. Si una familia no se mueve, si una persona no se está moviendo, no está creciendo espiritualmente, le hace falta el Espíritu Santo. Y también nos habló del golpe eléctrico. Cuando una persona se está ahogando, no tiene vida, se ahogó. Hay que darle ese golpe eléctrico, ese choque, ese empujón, para que entonces vuelva a la vida. Entonces, el pecado nos adormece, el pecado nos entumece, nos encoge espiritualmente y el Espíritu Santo es el que da el toque. Así que esos son puntos que me impresionaron esta noche y yo espero que usted allí en su casa pueda recibir la bendición que el Espíritu Santo nos trajo a través del pastor Almodóvar. Pastor, alguna palabrita más antes de finalizar y luego presento las peticiones. Nada más y nada menos. Esta matutina del Espíritu Santo, el pastor Gary Williams la hizo y al próximo año la conferencia general, al ver que esto había sido tan bueno para la iglesia, decidieron a través del Instituto White realizar una matutina del Espíritu de Profecía que hablara también del Espíritu Santo. Y también tenemos la matutina de Elena White, el Espíritu Santo. Se me escapa como completo, como es que dice, pero es del Espíritu Santo. Entonces, esa matutina del Espíritu Santo, ahí aparecen todas las citas del Espíritu de Profecía que hablan acerca del Espíritu Santo. Entonces, si usted combina esa matutina, este libro, este otro libro, y esa matutina, mis hermanos, usted tiene un manjar, un banquetazo del Espíritu. Y usted va a estar bien informado y lo bueno como están diseñados para una página por día, pues eso le va a ayudar porque no tiene que atosigarse tanta información, que es lo que nos ha llevado a nosotros a tener frialdad espiritual. Nosotros tenemos que ir disfrutando el Espíritu un día a la vez. Ese es mi consejo. Bien. Dice Janet Escalante, ¿cada cuánto es el programa? Janet, cada martes de 7 a 8 tenemos el programa. Gracias a todos los que se han conectado a través de YouTube y también los que van a ver la programación a través de Facebook. Que Dios le guarde brevemente. Vamos a leer para así despedir al pastor que tiene compromiso. Gloria está pidiendo por planes de la iglesia. Así que, pastor, estas son las peticiones. Yo sé que usted no la va a recordar toda, pero para que ore de manera general. Así que vamos a orar. Acuérdense de orar en sus hogares por los planes de la iglesia, no solamente de la iglesia aquí en Connecticut, sino allá en Massachusetts, en Dominicana, en Colombia, donde quiera que usted esté, que Dios pueda bendecir los planes que como iglesia usted está organizando. También María pide por su hija Elismar y por su yerna María. Osiris de la iglesia de Sagus, pastor. Osiris y Luis son activos. Están pidiendo también oración por Danielita Campo, por Gloria Chávez,
por Luis, por Ruth Campo y su hijo David, y por familiares y amigos que están conectados esta noche. También Cándida pide por su familia, por Minelli, por Ana, por José, por Ramona. Zuli pide por Wilman, que está enfermo, tiene fiebre desde anoche, ha estado enfermito, así que Wilman, y también por familiares enfermos. También vamos a orar por Luz, por Miguelina, que está hospitalizada, y por Moisés, que está hospitalizado. Así que, pastor, mayormente se está pidiendo por la iglesia y por los enfermos. Tenemos familiares y seres queridos que están enfermos, ya sea del COVID o otras condiciones. Así que queremos ponerlo en la mano de Dios. Pastor, adelante. Seguro que sí, vamos a orar. Y entonces, pues, pastor, el avión como que estaba aterrizando y ha subido un poquito, pero sigue en plan de aterrizaje. Porque encontré la cita la tengo marcadita. Tremendo. Del choque eléctrico. Porque dale. Orad para que la poderosa energía del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caiga como un choque eléctrico sobre el alma paralizada. Dice que, vuelvo y digo, dice, orad para que la poderosa energía del Espíritu Santo, con todo su poder recuperador y transformador, caiga como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre de su condición muerta, terrenal y sensual, a una santidad espiritual. Y así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia, y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel que por sus heridas somos sanados. Joya de los Testimonios, tomo 2, página número 100. Gloria a Dios. Poderosa cita. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque nos has permitido congregarnos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Tú has prometido, donde hayan 2 o 3 reunidos, enviaría el Espíritu Santo para que esté entre nosotros. Gracias, Señor, porque aquí está el Espíritu Santo hablándonos, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, el interés por el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta hora a tener una relación con el Espíritu que se movió en Génesis, con el Espíritu que dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Tu Espíritu, Señor, siempre está presente, y aquí en esta hora se encuentra presente. Y queremos, Señor, que el Espíritu traiga sanidad sobre las iglesias, que el Espíritu Santo toque las vidas de las familias que nos escuchan, que el Espíritu Santo en esta hora pueda hacer de nosotros recipientes para ser llenos de su presencia, que Él como agua viva venga a nuestro ser y nos llene, Señor, de nueva vida y del gozo de Cristo, Señor. En esta hora, Señor, sella con tu Espíritu Santo cada vida, dale un golpe del Espíritu, un choque eléctrico que revitalice, que haga que nazca la nueva vida en Cristo, Señor. En esta hora, tu Espíritu Santo, Señor, conforme a tu voluntad, haga milagros, sane vidas, guíe las vidas. Te damos gracias, Señor, porque nuestra oración no está sola. Nuestra oración está acompañada con el Espíritu que intercede junto con nosotros y por nosotros, para que podamos ser aceptados ante ti, Señor. Espíritu Santo, venga a nuestra vida. No nos dejes solos. Ayúdanos a conocer más a Cristo. Ayúdanos a vivir en victoria, Espíritu Santo. Haz de nosotros tus hijos. Guíanos, Espíritu de Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de